Sanamente es una coproducción de CNN Chile con fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Presentado por H. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Sanamente, donde vamos a tener conversaciones fantásticas, como por ejemplo con Susana Carmona, psicóloga clínica y doctora en neurociencias, quien nos va a profundizar sobre los cambios en el cerebro de las mujeres embarazadas. Una conversación tan entretenida que no se la pueden perder, incluso si no son mujeres. Además, conoceremos sobre cómo los ejercicios físicos pueden ayudarnos a liberar el miedo del cuerpo y de esta manera resguardar nuestro bienestar. Esto y tanto más en este capítulo fantástico que comienza ahora. Siempre la conversación sobre sexualidad con nuestros hijos e hijas puede ser compleja. No sabemos bien cómo abordarla, cuál es el momento preciso, sobre todo si nuestros propios padres no tuvieron esa conversación en el momento adecuado y de la manera correcta. Para poder abordar un paso más allá, que es la conversación sobre pornografía, la cosa se pone infinitamente más peliagudo. ¿Cómo se puede levantar este diálogo que es tan relevante, pero sobre todo sobre el impacto que puede tener en ellos y en su propio desarrollo, encontrarse con un contenido para el que tal vez no están preparados? Magdalena Fuenzalida abordó este tema complicado y se los cuenta a continuación. La tecnología está al alcance de nuestras manos, en celulares, en tablets, computadores y hasta relojes. Una realidad de la que no está ajeno niños, niñas y adolescentes. En Chile, según la radiografía digital de niños, desarrollada por Claro BTR junto a Criteria, el 82% de los menores entre 8 y 12 años tiene su propio celular. Un mundo digital que parece ser un tsunami de contenido. Noticias, mensajes, tendencias y también pornografía. Cuando a mí los padres me preguntan ¿cuándo dar el celular? Digo, el día que tu hijo esté preparado para gestionar la pornografía que le llega. Porque sí o sí le va a llegar pornografía. Y la pornografía a esas edades, teniendo en cuenta que el 80%... Tiene un impacto muy grande. Muy grande. En la imagen, en cómo uno ve la sexualidad y que está diseñado para ser tremendamente adictivo. Por lo tanto, luego esa sexualidad hay que introducirla en el amor. Y es muy difícil introducirlo en el amor. Contenido que no necesariamente un menor de edad está buscando, pero que está disponible en el universo digital y que incluso puede traspasar los conocidos controles parentales, llegando a tener un impacto a nivel neuronal, precisamente en una etapa clave del desarrollo. En la época de la preadolescencia está en pleno desarrollo todo lo que es la corteza prefrontal, que tiene que ver con el control inhibitorio, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo que hace la pornografía es aumentar los niveles de dopamina, que altera el circuito del placer, ¿sí? Y como tenemos dificultades en el control inhibitorio, eso hace que sea más fácil, ¿no es cierto?, entrar en una adicción. Cada vez se va como generando cierta tolerancia. Entonces requieren de mayor exposición y quizás de una pornografía que va como subiendo en términos del tono, para poder obtener los mismos niveles de satisfacción. O sea, efectivamente no es una exposición inocua. La exposición a este tipo de contenido en la preadolescencia, es decir, entre los 8 y 12 años, puede impactar en el aprendizaje sobre cómo relacionarse con otros y en la autopercepción. La pornografía tiene mucho el uso de ciertos estereotipos en relación a lo femenino, a lo masculino, de cómo se obtiene o no el placer, cuando se sabe que eso es muy personal, es muy íntimo, y tiene que ver con el vínculo que se establece con un otro. Y la pornografía se aleja de esos aspectos, y si esas expectativas por la socialización que he recibido por medio de la pantalla no se cumplen, puede afectar la imagen que tengo de mí mismo, de mí misma en relación a lo atractivo. Puede dañar en esto de no considerar de que no hay una manera de vivir la afectividad, la sexualidad. Ellos pueden después replicar este tipo de comportamientos, ya que lo pueden incorporar como un comportamiento normal. Ahora, específicamente el componente de este material, cuando va acompañado de violencia y de conductas agresivas, es lo que se ha vinculado con conductas agresivas después en adolescentes. Muchas veces pasa que el aprendizaje de la sexualidad pasa por la pornografía, y la pornografía en realidad muestra una sexualidad que no es real. Pero, ¿desde qué edad deberían comenzar las conversaciones sobre sexualidad? ¿Y qué recomendaciones se pueden seguir para ir construyendo ese espacio? La educación sexual debería
iniciarse desde bien pequeñitos, en la línea como de hacer prevención y de conocer su propio cuerpo, ¿no? Y en la medida en que van creciendo, lo que tenemos que ir hablando con nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no es cierto?, tiene que ir en función también de cuáles son las preguntas que van surgiendo en ellos, ¿sí? Lo importante acá es poder generar en las casas un espacio de confianza, cosa de que los chicos se sientan cómodos para hacer preguntas. Una estrategia ahí importante para la familia es salir de esta mirada de que si la pornografía es buena y mala. Porque cuando nos paramos desde esa mirada, cuesta iniciar las conversaciones, ¿cierto?, con nuestros hijos e hijas. Puedo sentarme a conversar con mi hijo y mi hija y decirle, mira, no es que la pornografía sea buena o mala. La pornografía no nos ayuda a desarrollar valores como el respeto, valores como al respeto de la intimidad del otro, ¿cierto? No nos ayuda a trabajar la comunicación, y eso te permite tener un espacio mucho más nutritivo de conversación con tu hijo o tu hija, que solo decirle, mira, la pornografía no se ve en esta casa porque es mala. Un trabajo que requiere de la colaboración entre la familia, cuidadores y establecimientos educacionales, donde el foco debería estar en enseñarles sobre elementos tan cruciales como el respeto y consentimiento, y por sobre todo mantener un puente constante de comunicación. Las investigaciones científicas sobre los efectos que tiene el embarazo y el proceso de parto en el cerebro de las mujeres no existieron durante muchos años y son algo así como una ciencia de frontera, lo que suena ridículo considerando que somos más de la mitad de la población y que además estamos aquí hace mucho tiempo. Estudios recientes aseguran que los procesos que ocurren en el contexto del embarazo tendrían un impacto igual de drástico en nuestra fisionomía y en el comportamiento como ocurre en la etapa de la adolescencia. ¿Cómo se puede adecuar nuestro cerebro ante la llegada de un bebé? ¿Qué pasa? ¿Cómo se construye ese vínculo? Queremos hablar de estos temas y tantos otros muy interesantes con una especialista, Susana Carmona, psicóloga clínica y doctora en neurociencias. Está aquí con nosotros para hablar más. Gracias, Susana, por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Quisiera partir sobre algo muy sencillo, pero de lo que sabemos poco, y es cómo podemos explicar todas esas sensaciones que hemos registrado muchas veces en conversaciones con nuestras madres, con nuestras abuelas, con nuestras amigas, pero que comprendemos poco a nivel biológico y que ocurren en el contexto del embarazo. ¿Cómo podemos registrarlas? Bueno, en realidad lo que hemos hecho nosotros en nuestros estudios es cuantificarlas con imágenes cerebrales, es decir, medimos cómo está el cerebro de una mujer antes de que sea mamá y después una vez que es mamá y podemos ver diferencias muy marcadas, muy pronunciadas, que básicamente lo que hacen es dar la razón a lo que ya sabíamos las mamás, ¿no? La maternidad nos cambia profundamente. Ahora, los lugares donde esos cambios se producen, ¿con qué tipo de cosas están relacionadas? Mira, pues primero pensábamos que había regiones concretas que cambiaban. Ahora, con la evidencia que tenemos, sabemos que cambia casi todo el cerebro. Pero hay regiones que vuelven a su estado basal tras el parto y otras cuyos cambios parecen persistir más. Y las que persisten más son regiones relacionadas sobre todo con el procesamiento del yo, con la interiorización y con la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de los demás. ¿Puedes profundizar un poco más sobre la idea del procesamiento del yo? O sea, ¿cómo procesamos el yo antes del embarazo y cómo procesamos el yo después del embarazo? Mira, aquí hay dos corrientes, ¿no? La psicológica, ¿no? Que ya nos habla de esta especie de fusión entre mamá y bebé, ¿no? Winnicott nos hablaba del vínculo primario, de esta preocupación maternal primaria, en el que la mamá siente que el bebé y ella son un uno, que al principio pues durante el embarazo sí lo son, pero después una vez ha nacido siente como que su yo y el yo del bebé están fusionados. Y desde el punto de vista cerebral lo que vemos es cambios de volumen en estas regiones, que son las regiones de la red por defecto, que además son regiones que se activan cuando la mamá ve al bebé, y estas regiones están implicadas en los procesos en los que yo estoy pensando acerca de mí misma, ¿no? Al principio se llama red por defecto porque no sabíamos qué hacía antes, se activaba por defecto. Ahora sabemos que cuando a una persona le dices que no haga nada, por defecto lo que hace es meterse en su procesamiento interno y empezar a pensar en sus cosas, ¿no? Y luego se ha relacionado esto con la percepción del yo.
quién soy, qué me gusta, qué voy a hacer, ¿no? Y esto nos facilita mucho la capacidad de ponernos en el lugar de otras personas, porque al fin y al cabo, empatizar es utilizar nuestro yo como proxy para simular qué pueden estar pensando los demás. No quiero simplificar lo que acabas de decir, pero podría decir que cuando uno se convierte como en madre, nace más bien un nosotros y se diluye un poco el yo. Sí, de hecho hay varios proverbios, ¿no?, que ya hablan de cuando nace un bebé también nace una madre, ¿no? Esto es una sabiduría popular. Y en cierta manera así es, ¿no? La capacidad de altruismo que tenemos las mamás para cuidar a los bebés en estos momentos del posparto, pues nacen un poco también de que lo bueno y lo malo que le pase al bebé nos está pasando, lo sentimos en nuestro cuerpo, en nuestras vísceras, en nuestras entrañas. Entonces eso nos facilita mucho comportarnos de forma altruista. Claro, y eso también explica algunas cosas como muchas madres registran que nunca tuvieron miedo a los aviones, por ejemplo, pero lo empiezan a tener cuando tienen un bebé. O nunca hay cosas que se transforman en relación, no sé, a la aversión al riesgo y a otros, después de que uno tiene, aquí en Chile decimos una guagua, porque en el fondo uno sabe que hay alguien que depende, ¿no? Pero aquí tendría también una explicación biológica. Sí, y tiene además más explicación biológica, esto justamente lo que comentabas. A mí me pasaba también, por ejemplo, cuando iba con mi hija, siempre había pasado por debajo de una obra. Si alguien estaba haciendo un andamio, pues no me producía ningún tipo de miedo, pero en el momento en el que nació mi hija, detectaba los posibles peligros. Era entrar a una habitación y sabía dónde estaban los posibles peligros. Y es que al final el cerebro lo que hace es intentar predecir, ¿no? Aprende de conductas pasadas e intenta predecir. Y en el momento en el que está el bebé, esta conducta de predicción de posibles riesgos parece estar enaltecida, ¿no? Y por eso las mamás, pues muchas veces estamos detectando posibles peligros. Hay activaciones en regiones como la amígdala que nos permiten detectar posibles peligros para evitar daños futuros. Esas alteraciones que ocurren al nivel de la amígdala, yo había leído, pero quiero confirmarlo contigo, que no se cierran nunca más. Es como que uno quedara programada para ayudar a que ese ser sobreviva por el resto de su vida, ¿no? ¿Es eso así? Casi que eso, a veces no hace falta tampoco la neuroimagen, ¿no?, para responderlo. Cualquier mamá te lo dirá y la psicología también te lo dice, ¿no? Pero ahora la neuroimagen lo que demuestra es que los cambios cerebrales que se producen durante el embarazo no son cambios en los que una vez has dado a luz vuelven al estado basal. El cerebro de la mamá no vuelve al estado basal. Los cambios persisten y hay estudios que indican que persisten de por vida. Es decir, el cerebro de mujeres que ha sido madre es diferente al cerebro de mujeres que no ha sido madre. Y el número de hijos también modula estas diferencias. Para allá iba mi siguiente pregunta, que es, lo iba a decir en términos pésimos, ¿empeora o mejora este rasgo como de mujer araña, ¿no?, de estar mirando un poco los peligros, de prevenir, o de qué manera se aumenta o se disminuye a medida que uno tiene más hijos? Claro, fíjate que lo que nos hace estar alerta es aprender, y aprender sobre cosas que son muy relevantes para nosotros en ese momento, que es la supervivencia de un ser humano. Entonces, a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos detectando peligros o vamos viendo que otras cosas que creíamos que no eran peligros no hace falta que estemos alerta, vamos reajustando ese nivel de alerta. Entonces, aunque a priori parezca como algo malo, ¿no?, estar alerta lo que nos permite es estar muy pendientes y poder aprender, siempre y cuando no llegue a un punto patológico de diagnóstico, ¿no? Ya. Voy a ir hacia la patología en un ratito, porque a las mujeres se nos castiga mucho por estas cosas que nos empiezan a pasar y que nos importa mucho abrigar al bebé o que estamos siempre viendo riesgos, y parece ser una herramienta evolutiva por la que nos deberían empezar a disculpar un poquito más seguido, ¿no? Pero quisiera ir a un texto que leí en una de tus entrevistas donde decías algo que me parece fascinante, que es que a más hijos que una madre tiene, el cerebro se pone más joven. ¿Cómo eso puede ser posible cuando uno en realidad lo siente al revés? Totalmente de acuerdo. Mira, te voy a contar la historia detrás de esto. Estos son unos estudios de una investigadora que se llama Anne-Marie Delange. Y ella pensó lo mismo, ¿no? Le propusieron hacer este estudio con una gran base de datos de miles de mujeres. Es unas bases de datos transversales. Hay un montón de neuroimágenes te hablo, no sé si eran 12.000 mujeres, ¿no? Y quería comparar el estado de cómo de joven predecía el algoritmo que era el cerebro de mujeres que habían sido mamás o no mamás. Y ella cuenta que ella no es mamá, que lo primero que pensó es, vaya, voy a encontrar que son más mayores y cómo voy a publicar eso. Y justamente encontró lo contrario, que el cerebro de mujeres que había sido mamá
mostraba rasgos de cerebro más joven. Es decir, el algoritmo este que predice edad únicamente con la imagen cerebral decía que el cerebro de las que eran mamás era ligeramente más joven que el cerebro de las que no eran mamás. Y a partir de ahí han surgido diferentes hipótesis de por qué puede pasar eso, ¿no? Una hipótesis que es puramente biológica, ¿no? Que habla que igual que hay cambios cerebrales que persisten de por vida, también hay cambios hormonales y cambios en el sistema inmune que parecen persistir de por vida, es decir, una huella que deja el embarazo a largo plazo. Y eso hace que la mujer se enfrente a la menopausia en un estado menos inflamatorio, con lo cual llega a la edad adulta, a la vejez, con un cerebro un poquito más joven. Esta es la más biológica. Y luego está la más psicológica, ¿no? Que nos habla de cómo al fin y al cabo tener hijos es estar constantemente realizando pues sudokus. No sé si tenéis ahí sudokus, ¿no? Que son como entrenamientos cognitivos constantes. Tenemos que estar constantemente ejercitando nuestro cerebro para agendar todas las tareas, para ser flexibles, para regular nuestras emociones, y eso a largo plazo conlleva una especie de entrenamiento cerebral que nos dota de cierta resiliencia para los efectos del envejecimiento. Esas son las dos teorías. Ahora sabemos que igual que los cambios del cerebro no son lineares, tampoco la curva de envejecimiento parece serlo. Parece ser que sí hay ciertos marcadores de envejecimiento que luego pues, se recuperan y hacen que a largo plazo el cerebro de las mujeres que han sido mamás muestre rasgos de rejuvenecimiento. Mira qué interesante, porque también la explicación psicológica de alguna forma también nos podría llevar a una explicación biológica, entendiendo el ejercicio. Cuando nosotros hablamos de ejercitar un músculo, lo entendemos muy claramente, pero ¿qué es pensar o tomar, analizar para el cerebro sino ejercitar ese otro músculo, ¿no? De una manera más compleja, tal vez cuando hay que resolver muchas cosas. Ahora, lo que plantea respecto del rejuvenecimiento del cerebro, ¿cómo coexiste con esta otra cantidad enorme de estudios que hablan sobre el impacto de la carga mental en el desgaste de los cerebros de las mujeres, en su deterioro, y cómo esto predispone también su acceso a enfermedades degenerativas? ¿Dónde está el justo medio? Básicamente, Susana, queremos una receta. ¿Cómo nos salvamos de ese problema? No hay recetas, pero como todo en psicología, casi todo tiene esta forma de uno. Un poquito está bien, porque llevas al cuerpo a un límite óptimo, pero si te pasas, está mal. Y esto pasa, por ejemplo, con la ansiedad, ¿no? Un poquito de ansiedad te motiva para estudiar un examen, si te pasas, ya está. Pues parece ser que los efectos son parecidos, porque de hecho lo que te decía de cerebro más joven, hay un máximo y después empieza a empeorar. El sistema tiene como, nuestro cuerpo tiene una especie de sistema de ponerse alerta, de estar al máximo cuando las demandas son óptimas, pero si ya nos pasamos, ya dice, bueno, me rindo y vamos a otra cosa. Y entonces es cuando empiezan todos estos problemas neurodegenerativos y el mayor riesgo de Alzheimer y todas estas cosas, sí. Ya, lo podemos ver en muchos fenómenos. Me encanta lo que planteas, porque inevitablemente mi pregunta, sobre todo si nosotras fuéramos amigas, compañeras, yo te diría, Susana, por favor, dime cómo identifico que estoy llegando a mi máximo y cómo sé que estoy justo antes de colapsarme. Pues yo creo que cada persona tiene un umbral de colapsar. Yo últimamente estoy muy al borde de colapsar, o sea que tampoco soy la mejor persona dando consejos. No te sabría decir esa respuesta. Yo creo que cada una tiene una sensación, igual que yo he notado cuando llego a ese borde de colapsar, supongo que cualquier persona puede notarlo, ¿no? Pero es que hay gente que tiene más conciencia corporal, ¿no? Y otras personas que simplemente tiran hacia adelante y luego pues... Te leía en una entrevista una reflexión en torno a cómo inevitablemente cuando comprendemos mejor y a mayor profundidad la salud integral tan particular de las mujeres, como que nos volvemos más feministas, porque también accedemos a unas soluciones, a unos perdones que uno puede, por ejemplo, entender no desde la neurosis, desde la histeria, sino que tal vez desde que tengo el mecanismo que se necesita para, por ejemplo, mantener vivo a mi hijo, ¿no? Entonces, me encantaría cómo te ha transformado a ti como profesional el comprender mejor cómo funcionan los cerebros y los cuerpos de las mujeres. Sí, pues mira, lo que más me ha transformado es darme cuenta de que durante muchos años se ha ignorado el cuerpo de las mujeres. Eso es lo que más me ha transformado, porque en cierta manera me ha molestado.
Y eso es algo que ahora pues hay muchísimas investigadoras que están haciendo todo este movimiento de salud de la mujer para intentar revertir este sesgo de sexo en biomedicina. Porque siempre doy el mismo dato, pero es que es muy chocante. De los 50.000 estudios de neuroimagen, solo el 0,5% de estos estudios está dedicado a analizar procesos que atañen a las mujeres, como por ejemplo el embarazo, la menopausia, el ciclo menstrual, los tratamientos anticonceptivos, el reemplazo hormonal. Todo eso está en el 5%. Y sabemos que estas fluctuaciones hormonales son importantes a nivel cerebral porque modulan la activación y la forma de regiones implicadas en la cognición y en la emoción. Y a día de hoy apenas hay datos sobre eso, apenas estamos empezando a saber qué es lo que nos pasa a las mujeres. Yo creo que eso es lo que realmente da la visión feminista de este campo de estudio, la importancia de estudiarnos, de aceptarnos y de estudiarnos y saber qué nos vamos a encontrar. Susana, por otro lado, en la experiencia de la maternidad, al menos para mí, me puse en un momento a estudiar mucho sobre lo que era. Y me pareció asombrosa la cantidad de cosas que no sabía de lo asombroso que es el mecanismo de producción de un bebé. O sea, cómo se encadenan las hormonas, qué cosas nos protegen de no expulsar a este extraterrestre de un momento a otro. Me encantaría saber cuál ha sido para ti la información, el dato, el conocimiento que más te ha conmovido en relación al estudio del cuerpo de las mujeres y de este proceso en particular. Sí, de hecho, cuando la gente me pregunta ¿y por qué cambia el cerebro? Y es ¿por qué no va a cambiar si cambia todo el cuerpo de la mujer? Todo, casi todos los órganos y sistemas cambian. De hecho, el embarazo es el proceso fisiológico más extremo por el que pasa un cuerpo humano. Me han llamado la atención muchas, pero últimamente estoy muy obsesionada con todos los cambios inmunes, todos los cambios del sistema inmune, porque cuando el embarazo es una cosa muy común, pero cuando te pones a plantear todo lo que tiene que ajustarse el sistema inmune, no solo para tolerar a ese bebé durante 9 meses, sino para ponerse a trabajar para él. Y recordemos que el sistema inmune está diseñado para atacar cualquier organismo que sea genéticamente diferente, ¿no? Pues, esto me parece fascinante, ¿no? Y ya la presencia de microquimerismos, que son estas células del bebé que parecen quedarse, o esta parte de ADN del bebé que parece quedarse de por vida en el cuerpo de la madre e integrarse en diferentes tejidos, me parece fascinante. Ay, qué cosa. Eso no lo había escuchado porque uno entiende por razones de lógica que el bebé es una extensión de la carne propia, ¿no? Y esa parte se entiende, pero no sabía que nos transpolinizábamos mutuamente. Mamá, somos quimeras de nuestros hijos. Sí, al principio se creía que únicamente estas células que se transfieren del cuerpo de la mamá al del bebé pues estaban durante la gestación y avisaban al sistema inmune para que no le atacase. Después se ha visto en estudios en modelos animales y en estudios post-mortem en humanos en mujeres de 90 años que hay células con el ADN del bebé que se han integrado pues, en tejido mamario, en tejido de cicatriz o incluso se ha encontrado ADN del bebé en el cerebro de la mamá. A mí esto me parece ciencia ficción y no te puedo dar muchos más datos porque justo estamos empezando ahora a investigar o saber qué está pasando, ¿no? Pero esta frase, que tenemos una frase muy típica en España que dice una madre te lleva siempre en el corazón, ¿no? Pues esta frase de nuevo ahora tiene un sentido completamente diferente para mí. No, tengo un nuevo argumento con mis hijos, o sea, lo encuentro increíble. Muchas gracias, Susana, por compartir esta información con nosotros. Fascinante el área en la que trabajas. Esperamos traerte otra vez a Sanamente en el futuro. Gracias a vosotras. Impactante, ¿o qué? O sea, la cosa de reproducirnos, de cómo se comporta nuestro cuerpo es un ámbito tan importante de nuestra ignorancia que a medida que avanzamos ahí parecemos como descubrir un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo continente con otras oportunidades, con otras narrativas. En este caso lo que decimos de nuestros hijos y cómo nuestros hijos nos transforman, por ejemplo. Hermosa la conversación con esta entrevista. Ya, habiendo comentado nuestra propia entrevista, los quiero invitar, como siempre, a escucharse ustedes mismos. Todos tenemos día y día, pero en los días que me siento no tan bien y ando vibrando bajo, trato como de,
no sé, escuchar música, calmarme, escribir quizá, o pensar, hacer cosas que me relajan, dormir también me gusta mucho. Y ya cuando estoy muy colapsada, igual llorar yo lo hago mucho, entonces llorar me libera caleta mis emociones. La verdad, cuando estoy mal, como que igual me cuesta estar mejor. O sea, hay días, pero trato como de, en verdad, vivir el proceso, sentirme mal, llorar, o sea, tener que sentirme triste, porque eso para mí es súper liberador. Tener que como soltar todas las emociones y después, de verdad, yo me siento mucho mejor después de llorar y estar triste. Para sanar colectivamente es necesario cada cierto tiempo literalmente tomar la temperatura de nuestro bienestar o malestar social y emocional. Y es eso justamente lo que hace el termómetro de salud mental HUC, donde se entrega un diagnóstico sobre el estado de bienestar o malestar de los chilenos y chilenas. En esta 9ª versión, los índices nos traen una buena noticia, y es que al parecer la salud mental ha mejorado. Sin embargo, todavía hay más de 1 millón de personas que dicen tener síntomas asociados a algún tipo de trastorno o dolencia y que sin embargo al mismo tiempo creen que no necesitan tratamiento. ¿Tiene sentido? Puede que no, pero queremos entrar mucho más en los detalles de la mano de la nota de Magdalena Fuenzalía. Sobrepienso mucho mis problemas, sí, y quizás que a veces no encuentro como solución, y eso como que me atrapa más. ¿Has buscado algún tipo de terapia? La verdad es que no, es que igual es cara la salud mental en Chile. Como Fernando, son más de 1 millón de chilenos que, a pesar de que fueron detectados con sospecha o presencia de problemas de salud mental, no sintieron la necesidad de tratarse. Cifra que entrega la 9ª versión del termómetro de salud mental de la H y la Pontificia Universidad Católica, y que puede deberse a creencias personales o falta de acceso a atención psicológica. Un poco de ansiedad con, por ejemplo, estar en lugares que yo no conozco. ¿Has buscado quizás algún tipo de tratamiento? No, porque es algo que yo puedo manejar. Ansiedad, depresión, insomnio, de todo. ¿Ha buscado algún tipo de tratamiento, ayuda? Sí, consultorio, y de hecho ahora mismo vengo ahí al Integra Médica. Cuando hicimos un doble clic en torno a por qué no consulta, primero tiene que ver con falta de financiamiento, la sensación de que puede resolverse el problema solo, y por otro lado, además de la falta de financiamiento, la dificultad en conseguir citas, ¿sí? con el profesional de salud mental. Tenemos dificultad en el número de profesionales que están disponibles, el costo del tratamiento y la intervención en salud mental suele ser alto. Por tanto, creo yo que una parte importante también de nuestra responsabilidad recae en generar mejores contextos de educación emocional en el largo plazo. Y en ese sentido, desarrollar políticas que aborden el bienestar psicológico de manera integral, no solamente la salud mental. Aún así, la cifra de personas con probable presencia o sospecha de problemas de salud mental fue la menor tasa registrada desde abril del 2020, pero sigue siendo un número importante, ya que impacta a más de 1.6 millones de personas en el país. En el 2020, ¿no es cierto?, hablábamos de un porcentaje muy amplio de la población que tenía sintomatología depresiva, ansiosa, relacionada con síntomas relacionados con trastornos del sueño. Hoy hemos visto que ha bajado de manera significativa. Los datos más bien se han estabilizado. Estos son datos en adultos, por lo tanto no podemos hablar sobre qué está pasando con la población infantil o infanto-juvenil, ni con los adultos mayores. Ahora, son altas las cifras, independiente que por una mejora, no quiero dar la impresión de que estamos súper bien. Las cifras estaban muy elevadas porque la vida estaba muy revuelta para la gente. En los temas que más estresan a las personas también se vieron disminuciones. Aún así, el primer lugar lo sigue ocupando el temor a ser víctima de la delincuencia. En segundo lugar apareció un nuevo factor medido por la encuesta, el crimen organizado, seguido de cambios sociopolíticos, y en cuarto lugar apareció otro nuevo medidor, la crisis climática. Yo creo que más la delincuencia que el tema climático, evidentemente que le afectan a la salud mental de todo el mundo. Por un lado, como que ya no dan ganas de salir porque te puede pasar algo sí o sí. Uno como persona siempre tiene que tener bien la salud mental para poder empezar el día, como para tener buen acceso al trabajo y tantas cosas. Igual el cambio climático nos ha afectado mucho a todos. El tema de la delincuencia es aquello a lo cual las personas asignan
a lo cual le pueden poner el nombre, eso me preocupa. En los últimos 7 días, eso me ha quitado el sueño, eso me ha preocupado. Y efectivamente, 1 de cada 3 personas señaló que el tema del calentamiento global, el cambio climático, era algo que para ellos era algo que les generaba estrés. Preocupaciones que pueden generar un impacto en nuestra salud mental, por lo que expertos apuntan a la importancia de las redes de apoyo. Tener como estrategias instaladas entre los vecinos, por ejemplo, ya sea para prevenir o como para abordarlo si es que ya sucedió, digamos, por ejemplo, en el caso de la delincuencia. Sentir que somos una comunidad que estamos buscando estrategias y nos estamos movilizando, evidentemente eso es un aporte a nuestra salud mental. Otra sintomatología que disminuyó y que se había mostrado como una constante en todas las ediciones del termómetro de la salud mental fue la soledad percibida. La cifra fue de un 16,2%, 4 puntos menos que la ronda anterior y la más baja desde que es medida por el estudio. Cuando nos asustamos, nuestro cuerpo reacciona. A veces nos sentimos paralizados, pero otras veces existen tensiones internas que nos complican. Bueno, Magdalena Ochoa, fundadora y parte del equipo de profesionales de Trascendental, nos quiere enseñar distintos tipos de ejercicios físicos que están basados en el conocimiento desde la neurociencia, que nos permiten trabajar esa emoción y lo que produce en nuestro cuerpo. Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a trabajar el miedo, ese miedo que muchas veces se transforma en ansiedad o que no nos permite disfrutar el día a día. Así que te quiero contar que este generalmente se aloja en nuestra zona del abdomen, nuestra cadera se contrae y nuestros riñones también muchas veces se pueden sentir contraídos, nuestra zona lumbar, dolor lumbar. Así que te invito a hacer estas técnicas en tu casa que la neurociencia ha determinado que nos ayudan a salir de este miedo, ¿sí? Como primera técnica vamos a ocupar nuestras manos posicionándolas en nuestros riñones, vamos a conectar con nuestros riñones y les vamos a decir relájense, nuestros miedos ya pasaron, es momento de disfrutar y dejar atrás este miedo. Separamos nuestras rodillas y vamos a hacer un arco llevando la cadera hacia adelante y la cabeza hacia atrás. Quédate en esta posición, respirando profundo y vuelve exhalando. La exhalación que sea como un desahogo. Haz esto unas 10 repeticiones en tu casa. Nuestra segunda técnica estará enfocada en descontracturar nuestra cadera, que también sufre mucho cuando pasamos situaciones de miedo, ¿cierto? Para ello vamos a llevar las manos atrás, estirándote y abriendo el pecho como si estuvieras en la playa. Y vamos a intercambiar nuestras rodillas girando la cadera. Giro la cadera llevándola hacia arriba. Enfócate en este huesito cresta ilíaca que ojalá gire y se vaya hacia arriba. Siente cómo se empieza a estirar y suelta. El otro lado, conecta con tu cadera, siéntela, estira, estira y suelta. Vamos con la última técnica que te voy a enseñar hoy día. ¿Sí? Vas a sentir cómodamente tus dos manos en el suelo, tus rodillas. Vas a inhalar profundo, llevando la pera hacia adentro y suelto. Con el tiempo vas a poder mejorar esa flexibilidad de tu columna que también sufre harto con el miedo. Vamos otra vez juntos y inhalo. Realiza esto también unas 10 repeticiones hasta que sientas tu columna más ligera. Por último, vamos a conectar con nuestro timo agradeciendo estas técnicas y recuerda siempre que tu cuerpo es un medio para darte bienestar. Que así sea. Llega nuestro espacio de los puntos de encuentro donde compartimos ideas, citas, iniciativas que puedan ayudarnos a sentir mejor y a crear comunidad. Y es por eso que vamos a partir con esta idea de unir a las personas mayores con la infancia a través de la educación. Este es el objetivo del programa Voluntariado País de Mayores, una iniciativa de Senama que en esta nueva convocatoria invita a las personas de la tercera edad a acompañar el aprendizaje a más de 1.400 niños, niñas y adolescentes a lo largo del país.
Al igual que en ediciones anteriores, la dinámica funcionará con un plan acordado entre la familia de los niños y los tutores, con una visita semanal por 8 meses. Desde la organización, el llamado es a personas mayores que tengan experiencia trabajando con infancia, preferentemente profesores o profesoras jubilados o jubiladas, que apoyen a las tareas de la escuela. Si quieres ser parte de este programa, aportar a la formación académica y también recibir los beneficios de esta relación intergeneracional, puedes inscribirte en el formulario disponible en senama.gov.cl. Seguimos con este espacio destacando una creativa herramienta inclusiva para el aprendizaje. Es Ima Diversity, juega y aprende. Como se ve en las imágenes, los creadores de los populares bloques de colores Imanix junto al Centro UC Síndrome de Down se unieron para crear este kit diseñado especialmente para la población infantil de primer ciclo básico, y su propósito es fomentar la participación de todas y todos en la sala de clases. Puedes ver en detalle las distintas piezas de este kit y cómo funciona en imanix.cl mientras revisamos lo que nos contó una de las impulsoras de esta gran idea, Jessica Morales, directora de educación de Imanix y Brain Toys. Este recurso llega para complementar la propuesta curricular del Ministerio de Educación para el desarrollo de estudiantes con discapacidad cognitiva y necesidades educativas especiales. Ima Diversity se constituye como una herramienta para colegios, para espacios terapéuticos y también para espacios no formales de educación. Es un plan de trabajo lúdico, por eso el Juega y Aprende, y consta de 60 actividades con adaptaciones según modalidad de trabajo y adecuaciones según tipo de discapacidad. Adecuaciones para discapacidad motora, visual, cognitiva y auditiva, así como para espectro autista. Queremos también contarles sobre So Wise, una comunidad que busca visibilizar y validar el proceso de menopausia, entregando información, productos y servicios. Es un equipo de mujeres en distintas etapas de la perimenopausia y menopausia, con el objeto de impulsar iniciativas públicas y privadas que permitan apoyar a mujeres que están en esta importante etapa de la vida. Para ser parte de esta comunidad, cada una de nosotras puede ir a SoWise.cl, donde van a encontrar entrevistas, productos y mucho más. Los invitamos a revisar este espacio porque hay muy poca información sobre esta etapa tan relevante en la vida de las mujeres. No se sabe mucho y somos un grupo bastante desatendido, y hay más de 34 síntomas asociados a la menopausia o perimenopausia, y estos pueden ser tanto físicos como psicológicos, y al no estar informadas muchas mujeres se pierden y no logran identificar a tiempo de qué se trata, lo que les está pasando y cuál es el mejor tratamiento para su caso. Entonces en SoWise queremos ayudar a que las mujeres dispongan de toda la información y puedan decidir lo que les hace sentido. Bueno, y durante las próximas semanas vamos a estar haciendo un seguimiento a las propuestas que informó hace unos días el presidente de la República, Gabriel Boric, en su última cuenta pública 2024. Queremos recordar que el presidente hizo el compromiso de enviar durante este mes al Congreso el proyecto de ley de salud mental integral, que es parte de su programa de gobierno y que ha tenido distintas demoras. Junto a esto, el mandatario se comprometió a poner urgencia en impulsar el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está en el Senado, y anunció el envío de un proyecto de ley integral sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas. Es un gran plan al que vamos a estar haciendo seguimiento e impulsando una conversación que a veces queda debajo de la alfombra. Antes de ir a una pausa, queremos nuevamente escuchar la voz de los y las ciudadanas. Como cada semana vamos a la calle para conocer una nueva receta que ustedes mismos han creado para sentirnos mejor. Hola, mi nombre es Felipe González, tengo 21 años, estudio licenciatura en matemáticas en la UC. Cuando la paso mal, generalmente lo que hago es conversar con mi grupo de amigos, conversar con mi familia y generalmente entretenerme con juegos, caminando, haciendo deporte, y en particular lo que me gusta es buscar formas de distraerse. En sí,
una recomendación que puedo hacerle a alguna persona que la esté pasando mal es no aislarse. Es una mala idea por el hecho de que el problema va a seguir y no lo vas a poder solucionar. Lo mejor, en mi consideración, es que puedas buscar ayuda, que busques a tus familiares, a las personas que más quieres, a tus amigos, que puedas salir y poder salir de este ambiente que te tiene tan mal, poder conocer nuevos lugares, distraerte, pasarla bien y olvidar de a poco, e ir pensando de a poquito en ti para ir mejorando esta situación. ¿Quién no ha tenido un pésimo día? Es parte central de la experiencia humana y en ese contexto es muy normal también que nos quejemos, pero ¿sabían que si uno se queja con regularidad puede finalmente tener un impacto negativo en nuestro bienestar general? Lo queremos revisar en la siguiente animación. Te dieron un trabajo grupal en el colegio. Cada uno tiene que entregar su parte en 2 días, pero, sorpresa, uno de tus compañeros no cumplió. No pudiste evitar enojarte y quejarte de inmediato con tus cercanos, una acción que parece natural y que demuestra que te molestan las complicaciones que esto generará. Pero, ¿qué dirías si te contamos que quejarse o rodearse de quienes lo hacen podría tener consecuencias negativas para ti e incluso llegar a afectar la zona de tu cerebro que permite ser más resolutivos frente al problema? Estudios demuestran que con las quejas liberamos cortisol y que también se podría provocar un daño en las neuronas que están en nuestro hipocampo, pudiendo impactar incluso en su tamaño. A veces es imposible no quejarnos o escuchar a otros hacerlo. Sin embargo, existen caminos para manejarlo de forma estratégica. Si la queja la está diciendo otra persona, es bueno que tomes un poco de distancia. Y si el que está molesto eres tú, lo ideal es tomar una actitud de gratitud, es decir, enfocarnos más en un punto positivo de la situación que en el problema mismo. La clave estaría en convertir la queja en una solución, algo que podría tomarte más tiempo, pero que será más beneficioso para ti y tu cerebro. Ya se cumplieron 9 años desde que se estrenó esta famosa película Intensamente, una película que nos permitió comprender de una manera lúdica, didáctica, cómo actúa la alegría, la tristeza, el temor, la rabia y el desagrado en el cerebro de una pequeña niña. Y este placer de ver una película tan profunda, con tanto material de neurociencia detrás, vuelve a las salas de cine este 13 de junio con su segunda parte. La secuela llega con nuevas emociones, porque sabemos que esas son solo algunas de las que vivimos no solo los niños, sino también los adultos. Estas nuevas emociones van a revolucionar el cerebro de Riley, que ya es un adolescente, y va a mostrar cómo son estos nuevos procesos que pueden ocurrir en el cerebro durante esta etapa, cuando sentimos ansiedad, envidia, aburrimiento, vergüenza y nostalgia. Un panorama fascinante para ir en familia. Vamos a conocer un poquito más en el siguiente adelanto. ¡Soy Alegría! En vivo y en directo desde la mente de Riley. ¡Y que vengan los aplausos! ¡Y tristeza entra en acción! ¡Es furia! ¡Ya verán! Necesitamos el protector bucal. ¡Temor! ¡No! ¡Ese no es el nuestro! ¡Desagrado! ¡Qué bueno que esté en el equipo! Nuestro pequeño está creciendo tan rápido. De aquí todo debería ser más fácil y Hola, ¿qué tal? ¡Ah! Soy Ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Una nueva emoción. ¡Ay, no! ¡Perdón! Queríamos causar una buena primera impresión. Queríamos quiénes. Lo máximo, Intensamente. Nos morimos por ir en patota desde este equipo de Sanamente a ver la película. Es un momento tan importante para profundizar y mejorar nuestras herramientas emocionales en esta sociedad que es tan exigente con todos y todas, pero que nos permite también desde el humor tener nuevas maneras de distinguir lo que nos pasa. Así termina un nuevo capítulo de Sanamente en el que aprendimos cosas fascinantes y fantásticas sobre la naturaleza humana y su biología durante el embarazo, en el que según esta etapa, que según nuestra entrevistada Susana Carmona, es el proceso fisiológico más extremo por el que pasa un ser humano. Una nueva razón para admirarnos a nosotras y a nuestra biología. Comprender y reconocer los cambios que ocurren en el cerebro de una mujer que está gestando
es la invitación que queremos dejarles a todas las personas y a la sociedad en general. Necesitamos poder vivir ese proceso de maternidad de una manera más amorosa y comprensiva, de una manera más solidaria, porque también esos niños y niñas tienen que nacer en los mejores contextos posibles. Y para terminar este capítulo les queremos recordar que estamos en el mes del orgullo, un tiempo de conmemoración, reflexión y apoyo. Y desde Sanamente les queremos hablar sobre Hora Segura de la Fundación Todo Mejora, una línea de ayuda por chat que es atendida por profesionales de salud mental, que da contención emocional y orientación sobre temas asociados a la orientación sexoafectiva, identidad de género, expresión de género y o características sexuales. Es gratuito y confidencial y pueden ustedes acceder desde la aplicación Hora Segura o a través de todomejora.org. Los invitamos a mantenerse conectados con Sanamente, con ustedes mismos, con sus emociones, con sus preguntas más fundamentales, con las de quienes los acompañan y que sigamos construyendo este tejido de una sociedad mucho más amorosa donde todos podamos sentirnos mejor. Nos vemos en el siguiente capítulo. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Presentado por H.